Bien, pues vamos a la biosíntesis de ácidos grasos. Se da en el citoplasma de las células hepáticas, en los adipocitos, en las glándulas mamarias durante la lactancia principalmente. Estos son los tejidos capaces de sintetizar lípidos, ¿vale? Es una serie de reacciones cíclicas, igual que ocurría en la degradación, en la que se forman ácidos grasos adicionando acetilcoenzima A que veremos modificado, es decir, proviene del acetilcoenzima A pero se modifican previamente, ¿vale? Para ello, para la síntesis, es necesario el único coenzima que no era oxidado en la cadena de transporte de electrones, que es el NADPH, que se obtiene en la ruta del pentosafosfato o en el piruvato malato, ¿vale? Bien, como veis, es muy similar a la biosíntesis, ¿vale? Son también pocas reacciones en las que tienen que ser cíclicas, e igual que en la oxidación, por cada vuelta se perdían 2 carbonos en forma de acetilcoenzima A, en la biosíntesis en cada vuelta se adicionan 2 carbonos de acetilcoenzima A, digo entre comillas, modificado, ¿vale? Porque ahora veremos cómo es exactamente esa molécula, ¿vale? Con lo cual son 2 reacciones muy similares, 2 rutas, perdón, muy similares. Vamos a ver esa biosíntesis, pero previamente vamos a ver de dónde proviene ese acetilcoenzima A. Esto lo vimos ya en temas anteriores, en la cual veíamos que, de hecho es el ciclo del piruvato malato, vamos a recordarlo. ¿Qué ocurre cuando hay un exceso de consumo, por ejemplo, de glucosa? Nuestras células ya tienen los niveles de ATP llenos, con lo cual no quieren seguir degradando glucosa. Y todavía queda más y en forma de glucógeno tampoco cabe, los almacenes también están llenos. ¿Qué hacemos con esa glucosa? Pues mi organismo, como tiene miedo a posteriormente no tener energía, lo que hace es transformarlos en forma de lípidos. Por lo tanto, se degrada la glucosa hasta acetilcoenzima A, es decir, hasta piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, y ese acetilcoenzima A, en vez de seguir obteniendo energía a partir del ciclo de Krebs, lo que hace es que se va a unir al oxalacetato, que es la primera reacción del ciclo de Krebs, y se produce citrato. Pero el citrato, en vez de seguir la ruta del ciclo de Krebs, en vez de seguir las siguientes reacciones, lo que hace es que se sale de la mitocondria hacia el citoplasma, que es donde se producen la biosíntesis de ácidos grasos. Una vez que el citrato está fuera del citoplasma, lo que hace es volver a descomponerse, volver a romperse en acetilcoenzima A y en oxalacetato. Ese acetilcoenzima A ya lo tengo fuera para poder realizar la biosíntesis de lípidos, mientras que el oxalacetato se va a transformar hasta piruvato, pasando por malato, como ya explicamos en el tema de la glucólisis, que además, gracias a eso, produce NADPH necesario para la biosíntesis de ácidos grasos, y el piruvato vuelve a entrar dentro, transformándose otra vez en oxalacetato, que va a unirse otro acetilcoenzima A procedente de la glucólisis, ¿vale? Es decir, este es el ciclo del piruvato malato que vimos en el tema de la glucólisis. Bien, ya tenemos fuera el acetilcoenzima A y el NADPH. Bueno, pues ya podría empezar esa biosíntesis. Aquí tenéis el mismo ciclo, ¿vale? Que acabo de explicar, un poco más lioso, quizá. Una vez que se encuentra el acetilcoenzima A en el citoplasma, tiene que ser transformado, ¿vale? Para poder ser utilizado en la síntesis de lípidos. Se va a transformar en malonilcoenzima A mediante una carboxilación, es decir, el acetilcoenzima A tiene 2 carbonos y el malonilcoenzima A tiene 3 carbonos. Por lo tanto, lo que se va a hacer al acetilcoenzima A es añadirle un carbono que viene del dióxido de carbono por medio de la acetilcoenzima A carboxilasa. Al añadirle ese carbono obtenemos el malonilcoenzima A y además es una enzima que gasta energía, ¿vale? Bien,
acetilcoenzima A transformados como se dice, que tenían que sufrir una pequeña transformación, pero al fin y al cabo vienen del acetilcoenzima A procedente de la glucosa. Bien, ¿cuál es la biosíntesis de ácidos grasos? Bueno, vamos a explicar la primera reacción, que es la reacción de la condensación. Tenemos un acetilcoenzima A que no es transformado en malonil, que sería como los dos carbonos iniciales del lípido, ¿vale? Del ácido graso, al cual se le van a ir uniendo los carbonos en cada vuelta, ¿vale? Bien, y luego tenemos el malonilcoenzima A, que viene transformado de otro acetilcoenzima A. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Bien, primero el acetilcoenzima A y el malonilcoenzima A se le tiene que quitar esos coenzimas y anclarlos a unas proteínas llamadas ACP. ¿Vale? En vez de estar anclados al coenzima A, se anclan a una proteína para que no se salgan de la membrana. ¿Vale? Y esas proteínas permiten que las células las detecten y puedan empezar a condensar carbonos. Bien, pues en la condensación, una vez que ya tenemos el acetil ACP y el malonil ACP, se van a unir 2 carbonos de aquí, 3 carbonos de aquí, se obtendrán esos 5 carbonos. Realmente se nos queda 4 carbonos porque en esa condensación se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono. ¿Vale? Es decir, para anclar esas dos moléculas, esta tiene 2 y esta tiene 3, se van a unir 2 de esta, 2 de esta y el que me sobra se va de la unión. ¿Vale? Y ya tendríamos un acetoacetil ACP. ¿Vale? Seguimos. Por lo tanto, la primera reacción, como hemos dicho, es la condensación, que es la que acabamos de explicar. Se condensa un acetilcoenzima A con un malonilcoenzima A perdiendo un dióxido de carbono. Y tenemos ese acetoacetil ACP. Posteriormente, ese acetoacetil ACP sufre una reducción. ¿Vale? Esa reducción consiste en recoger los hidrógenos, es decir, la reducción se va a producir a partir del coenzima NADPH, que se ha producido en las rutas anteriores que hemos dicho, la pentosafosfato o el ciclo del piruvato malado. De ese acetoacetil ACP se obtiene un hidroxibutiril ACP, que posteriormente va a sufrir una deshidratación, se le va a quitar un hidrógeno, ¿vale? Y posteriormente, en otra reacción, se produce una reducción en la que se vuelve a gastar otro NADPH, ¿vale? Y obtenemos finalmente un ácido graso de cadena corta de 4 carbonos, que es el butiril ACP. ¿Vale? Ese butiril ACP vuelve a entrar en la biosíntesis en el lugar del acetil ACP. Y a ese butiril ACP se le vuelve a condensar un malonilcoenzima, ACP, se vuelve a perder el dióxido de carbono, se reduce, se deshidrata, se vuelve a reducir y se obtendría otra cadena de ácidos grasos con 2 carbonos más. ¿Vale? Entonces, en vez de tener 4, tendría 6. Y así sucesivamente hasta conseguir un ácido graso de 16 carbonos, que es un palmitato, es decir, lo que conocemos como ácido palmito, ¿vale? El palmitato. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, es igual que la degradación, son 4 reacciones, pero se dan al revés, entre comillas, para que entendáis, ¿vale? ¿Cuántas vueltas va a dar la biosíntesis de ácidos grasos si necesita 16 carbonos? Pues 7, porque ya en la primera reacción han entrado 4 carbonos, ¿vale? Entonces, para obtener el palmitato necesitamos 7 vueltas en la biosíntesis de ácidos grasos, ¿vale? Y para su síntesis vamos a necesitar realmente 8 acetilcoenzima A. Un acetilcoenzima A como tal
y otros 7 transformados en malonilcoenzima A, con lo cual necesitamos un acetilcoenzima A y 7 malonilcoenzima A que se han obtenido de 7 acetilcoenzima A. ¿Vale? ¿Me entendéis? Bien, nosotros somos capaces de fabricar muchos ácidos grasos. Todos ellos vienen del palmitato, es decir, a partir de ese ácido graso saturado de 16 carbonos, tenemos ciertas enzimas en el organismo capaces de transformarlo en otros ácidos grasos, ¿vale? Por ejemplo, enzimas capaces de poner insaturaciones. Las insaturaciones que mi organismo sabe poner son las en el carbono 4, en el 5, en el 6 y en el 9. Por eso los omega 3 son esenciales, no somos capaces de fabricarlos, ¿vale? No somos capaces de poner esas insaturaciones en ese carbono. También tenemos enzimas capaces de cortar o de añadir a ese malonilcoenzima A, a ese palmitato más carbonos y obtener ácidos grasos más grandes. Con lo cual, una vez que ya tengo el palmitato, las enzimas que tenemos son capaces de fabricar ácidos grasos a partir de este, ya sean monoinsaturados, poliinsaturados o de diferente número de carbonos de la cadena, cortando o poniendo carbonos. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Bien, una vez sintetizados estos ácidos grasos, ¿qué ocurre? Pues hay que almacenarlos. Con lo cual, esos ácidos grasos que están en el hígado viajarán unidos a la albúmina formando las VHDL hasta los adipocitos y en los adipocitos se unirán al glicerol que también viene del hígado, que se ha obtenido a partir de la glucosa, porque en la reacción número 4 de la glucosa se puede obtener ese glicerol y por tanto viaja también al adipocito y ahí se vuelve a unir el glicerol con los ácidos grasos y se almacena en forma de triglicérido, ¿vale? Ya sea en el adipocito o en el miocito del músculo.